Bien amigos, estamos ya con Coyote Gris, con Eric Iriarte, del estudio Iriarte Abogados, para conversar sobre lo que está pasando en las redes sociales en los últimos días. Tiene que ver con hackeos, tiene que ver con troles, tiene que ver con cuentas falsas. ¿Qué está pasando? Eric, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Un gusto. Bueno, hay varios temas. Comencemos, digamos, por lo último que ha ocurrido en el caso de La República, un diario que todos conocemos, que leemos, y que el día domingo publicó un artículo en su página, en su diario impreso y en su página web y después en sus redes sociales, en su Facebook, en relación a una, digamos, investigación que ellos han estado haciendo en torno a la familia de Keiko Fujimori, ¿no es cierto? Están los tíos ahí y hacen un recuento que es, digamos, nada novedoso, es histórico sobre lo que ha pasado con ellos. Y eso, aparentemente, produjo en la red social Facebook la llegada de muchas personas que señalaron que ese contenido no era adecuado, estaba siendo un contenido violento o falso o como fuere. Y Facebook, aparentemente, por lo que se deduce lo que ha pasado ahí, aceptó esos reclamos y dio de baja a la página en Facebook de La República, que tiene cerca de 800.000 seguidores. Y eso, sin duda, está cruzando la línea de, digamos, el accionar de una persona que ve un contenido negativo para entrar a la línea de lo que podría llamarse perfectamente la vulneración del derecho de los demás de estar informados y la libre expresión. ¿Cómo podemos analizar este caso, Eric? Mira, Facebook es una plataforma digital, igual que YouTube, Twitter y una serie de redes, donde cualquier usuario que siente que un contenido puede afectarle de alguna manera puede denunciarlo. Esta denuncia normalmente es evaluada por personas, es decir, también pueden tener fallas, y estas evaluaciones, si han sido, que aún pueden hacer que los sitios no continúen en el aire, pueden ser dados de baja. Si analizando o revisando este caso consideran que hubo un error, se vuelve a poner online, que es el caso concreto de La República. Pero el usuario que ha hecho la denuncia puede ser un harmful, puede terminar de haberlo hecho de una manera maliciosa, puede haber hecho una denuncia de tipo de mala fe que lo que buscaba en realidad no era proteger un derecho, para eso es que se inventan estas herramientas, sino más bien censurar un contenido. Y además censurar ya no solamente ese contenido en concreto, sino censurar toda la página. El análisis que ha hecho La República, porque el artículo denunciado en concreto ha sido el del análisis de la familia Fujimori y sus temas con la corrupción, era decir que han sido, si no afiliados, simpatizantes de los fujimoristas, cuando no una actitud partidaria. Es interesante leer que hoy día ha sacado un comunicado Fuerza Popular diciendo que ellos están en contra de este tipo de acciones, y esto es sumamente claro, y es bueno que lo escucharan muchos de sus militantes que aplaudían que La República, que siempre hablaba mal de ellos, los diera de baja, pero además que respetan la libertad de expresión. Esto contradice este tipo de acciones. Podemos estar viendo en esencia que puede haber sido un cualquiera que lo hizo. Y ahí quería justamente llegar a lo siguiente, Eric, porque vamos a ver, en primer lugar, creo que todos los que manejamos las redes sociales tenemos que rechazar este tipo de prácticas. No se puede querer censurar contenidos sobre la base de que simplemente no me gustan a mí. Claro, porque si hubiera un tema de esquema mentira, democrático requiere eso. Si hubiera un tema de difamación o calumnia, tú puedes pedir, y te corresponde legítimamente a Facebook o a Twitter, que levanten un contenido determinado, como lo haces con YouTube. Para eso es que se crean estos instrumentos, para proteger a la gente de pedofilia, de violaciones de los derechos de autor, injuria, calumnia, violaciones a los derechos. Pero cuando se malusa, claro, entramos ahí es el problema político. En el otro lado. Entonces, ha hecho bien, creo, Fuerza Popular en lanzar este comunicado. Pero yo dije ayer en el programa, Eric, algo que a mí de todas maneras me llama la atención y es lo siguiente, ¿no es cierto? El día viernes, Hildebrand en sus 3, esta publicación del periodista Hildebrand, había revelado que existe en la PCM un grupo de personas dirigidos a las órdenes de la señora Heredia, la esposa del presidente, para manejar un grupo de troles, un grupo de cuentas falsas, para que en Twitter o en otros medios digitales opinen de tal o cual manera en favor o en contra, para defender al gobierno, para atacar a los oponentes del gobierno. Entonces, cuando tú miras esa publicación de Hildebrand en sus 13, la contrastas con la realidad digital y dices, parece que es verdad, y ocurre esto el día domingo, también podrías pensar, sin acusar a nadie, Eric, podrías pensarlo, de que pudo haber estado ese comando digital del nacionalismo detrás de este tema también, justamente para imputarle a Keiko Fujimori esto. Claro, estamos haciendo especulaciones. Además, una jugada a 5 bandas sumamente complicada.
Es complicada, pero no es imposible. No es imposible, pero también hay que señalar que este tipo de acciones de troles que sean funcionarios públicos tienen que ser analizados a la ley del Código de Ética de la Función Pública, que explícitamente dice que todo funcionario tiene que ser neutral. Neutral significa que no puede ser proselitismo político ni a favor ni en contra de nadie, no solamente en tiempo electoral, sino en todo momento. ¿Por qué? Porque son funcionarios públicos, porque se deben a todos el Estado, no a un partido que haya ganado las elecciones, sino a todos los funcionarios. Con lo cual, no es lógico entender que haya funcionarios que su vida se dediquen solamente a hacer proselitismo político en red. Cuando lo hacía Daniel Urresti siendo ministro, también hicimos un comentario muy similar. El artículo 7.1 y el 8.3 del Código de Ética de la Función Pública explícitamente prohíben este tipo de acciones y además exigen neutralidad. Pero tienes un grupo de troles o un grupo de activistas, llamémosle en el grado, en un lado. Tienes una acción de bloqueo de contenidos en el otro. Tienes el día domingo un incidente entre las cuentas de Pedro Pablo Kuczynski y Alan García. Que lo que dice Pedro Pablo en un comunicado que ha mandado a su comando de campaña o su comando de comunicaciones, que fue un hackeo. Pero mira lo cuando responde Pedro Pablo Kuczynski, PPK amigo, a Alan García, el tuit es inmediatamente borrado. Quien logra capturar son un par de periodistas, Isabel Carreño de La República y alguien más, y lo que hacen es publicar la imagen. Cuando esta imagen comienza a dar vueltas, sale Gilbert, que es de PPK, el vicepresidente del partido, y dice, ese tuit no sabemos, es fake, no ha salido de las cuentas de PPK. La periodista lo encara y le dice, oye, pero si yo tengo la imagen y sí salió de tus cuentas. La contrarrespuesta es decir, no, me han hackeado. Y cuando fue lo de la ley Pulpín y luego borró el tweet, también fue un hackeo. O sea, de pronto la excusa del hackeo se vuelve un poco naif en estos políticos serios que deben tener control de sus cuentas de Twitter, de redes sociales y sus equipos de campaña. La salida fácil de me hackearon o alguien más fue mi community manager es muy fácil y elimina responsabilidad de quien realmente la tiene. Entonces ya tienes 3 elementos. Hackeos o uso troles falsos, hackeo a la cuenta de Pedro Pablo Kuczynski y una bajada del Facebook de la República. Sin contar además la de tweets y luego borrado de tweets, ¿no? Es el retiro, tirar la piedra, esconder la mano. Con lo cual se está empezando a configurar un escenario digital bastante, digamos, complejo, sinuoso, tóxico, ¿no es cierto? Porque si vamos a trabajar así, una campaña digital, entonces estamos contribuyendo más bien a que lejos de las ideas, las propuestas y los planteamientos y la participación ciudadana tengamos esta discusión. Y luego lo que tienes además es las cuentas fake. Se han comenzado a crear cuentas fake de políticos. O sea, se está enrareciendo, se viene una campaña sucia muy dura, se vamos a ver cosas en redes sociales, en redes públicas y en blogs muy duras, pero lo curioso es que cuando algunos salen a decir eso, que podemos tener alguna militancia partidaria o podemos tener algún color, nos acusan como si fuéramos el análisis no fuera neutro. O sea, todo el mundo tiene opción a tener su ideología política, además la discriminación por ideología política está prohibida en el país, con lo cual estos ambientes digitales lo único que hacen reflejar es lo que la realidad dice. ¿Y qué dice la realidad? La realidad dice que el 80% de la gente está predispuesta a ceder derechos para tener algún poco de seguridad. Y si parte de ceder estos derechos es avasallar al otro, ir por encima de su opinión, pues lo van a hacer. Bien, Eric, vamos a una pausa comercial y regresamos con más en esta entrevista. Amigos, volvemos en unos segundos con Redes y Poder.